Prem Tattva, Ras Tattva, todas las tatuas, ¿no? O sea, no hay ninguna igual al Guru Tattva. En otras palabras, o sea, no hay ninguna que sea tan complicada y tan difícil de entender como el Guru Tattva. Eh, o sea, Krishna, ¿no? Se manifiesta de dos maneras. Krishna se manifiesta como Paramatma, ¿no? En el corazón de cada entidad viviente, en el corazón de animales, de insectos, pájaros, todos, ¿no? Y se manifiesta también como Guru, como maestro espiritual, ¿no? Entonces, esas son las dos manifestaciones de Cristo. Como la entidad viviente, como nosotros no entendemos, no estamos sintonizados con nuestra propia alma, con Krishna, con nada, ese mismo Paramatma se presenta enfrente de nosotros en la forma de maestro espiritual para hacernos comprender, ¿no? El significado de la vida y el propósito de la vida. O sea, Krishna dice, ¿no? En el canto 11 del Bhagavatam, Acharya mam vijnanam nava manyata kuchit namartya buddhasvita sarva deva mayu. Acharya mam vijnanam. El Acharya no es diferente de mí, no es una persona ordinaria y debe siempre ser respetado. El Acharya tiene todas las saktis de los semidioses. Entonces, ya solo con eso, o sea, ya entendemos lo que dice Vyasadeva. Tatvam Guru Samanasti. Bien complicado entender Guru Tattva. Cómo el maestro espiritual no es diferente de Krishna, ¿no? Eh, entonces, eso es algo que a través del tiempo, de la experiencia, de la sadhana del Vayan se va comprendiendo. Pero no es fácil, ¿no? Ni siquiera después de muchos años eso es algo que se pueda comprender fácilmente, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros creemos en las astras, ¿no? Creemos en lo que dice Bhagavan, en lo que dice Krishna, por lo tanto, aunque no lo entendamos, bueno, lo dejamos en la caja de las incomprensiones, pero ahí está, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué tipo, o sea, de qué tipo de gurú estamos hablando? O sea, no estamos hablando, obviamente, de un gurú, ¿cómo te digo? De un canista gurú o de un, siquiera un Madhyam gurú. Estamos hablando de un devoto gurú. De hecho, Gurudev, una de sus enseñanzas, instrucciones principales era que uno debería refugiarse siempre en un devoto gurú, en un sadguru, no menos de él, ¿no? O sea, siempre Gurudev nos hizo aprendernos, ¿no? Las locas de lo que significa un devoto guru, ¿no? Tasmat gurum prapadyata y Jesús sería utamam sarde parechanis natam brahmani upasamasraya. O sea, para aquella persona que quiera realmente entender eh, el significado de, eh, de la vida, ¿no? El propósito de la vida, uno debe refugiarse en un maestro espiritual. Pero ese maestro espiritual debe tener unas cualidades muy precisas, muy claras. O sea, debe haber realizado algo, debe totalmente haber, o sea, no tener ninguna duda de quién es Bhagwan, o sea, haberlo realizado completamente, entender perfectamente quién es Krishna, ¿no? Debe comprender todos los significados de las escrituras, debe ser, como te digo, muy fluido con las escrituras, ¿no? O sea, no hay pregunta que él no pueda contestar. O sea, todo lo que dice va siempre acorde a las sastras, ¿no? Ni sastra ni pum, ¿no? Como dice Rupa Goswami, experto en explicar los significados de las sastras. ¿Por qué? Porque él ha realizado a Bhagavan, ¿no? Alguien que se ha refugiado totalmente en Bhagavan. Pero ya no solo la concepción de Paramatma o de Brahman, sino la más absoluta manifestación de Bhagavan, que es Radha Krishna. Se ha refugiado en Radha Krishna. Y, eh,
y para quien esta manifestación material, este universo con todos sus encantos, esta energía ilusoria de Krishna no tiene ningún encanto. Alguien quien está totalmente desapegado de toda esta energía material, de toda esta ilusión, ¿no? Entonces, esas son las cualidades de un maestro espiritual fidedigno, de un Uttam Bhagavat, ¿no? De un devoto puro, ¿no? Y es en esta persona en quien debemos refugiarnos. Es esa persona quien puede realmente abrir la puerta a Krishna a, a todo aquel que se refugia en él. Pero claro, o sea, no es fácil dar con una persona así. O sea, un devoto, ¿no? Un sirviente de Krishna de este calibre no es fácil dar con él, ¿no? O sea, eso solo se logra a través del Sukriti o a través de la gracia sin causa de Krishna, ¿no? Brahmanda Brahmana Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Bhakti Ravis. ¿No? Dice la sloka, Bhaktistu Bhagavata Sangena Prap, ¿cómo es? Bhaktistu Bhagavata, ¿cómo es? Bhaktistu Bhagavata Sangena Satsanga Pratyate Bhumi Sukriti Purva Sanchita. Es decir, el Bhakti a Sri Sri Radhakrishna se alcanza solo en sadhusanga, ¿no? Y ese sadhusanga se alcanza únicamente a través del Sukriti, a través de actividades espirituales, ¿no? Que se van acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de las vidas, y finalmente resultan en la oportunidad de asociarse con un sadhu. O sea, o sea, no es gratis acercarse a un maestro espiritual, ¿no? A obtener un maestro espiritual, a menos que esté la gracia de Krishna que todo lo cambia y que es totalmente independiente, pero la regla general es que uno obtiene al maestro espiritual a través del Sukriti. Uno debe cultivar esas actividades del bhakti espirituales para alcanzar sadhusanga. Esa es, digamos, la regla general para todos, pero sí es cierto que Krishna puede en cualquier momento eh, dar su misericordia sin causa, ¿no? O el maestro espiritual también, las dos cosas están ahí. O sea, sea como sea, las sastras siempre respaldan el sadhusanga. O sea, uno debe buscar sadhusanga. Sadhusanga, hacer todo lo posible por estar siempre en compañía de un sadhu. Esa es en realidad la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y hay, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que las escrituras védicas, ¿no? El Bhakti da mucho énfasis, ¿no? Estar siempre cerca de un sadhu, de un santo, ¿no? Si, por ejemplo, miramos, ¿no? El sistema cristiano, ¿no? O sea, una diferencia muy grande, ¿no? Entre los cristianos y el sistema médico. O sea, en el sistema cristiano, o sea, ellos tienen unas reglas para hacer a una persona santa, ¿no? O sea, tiene que haber llevado una vida muy ejemplar. Y hay unos requisitos que son que tiene que haber hecho milagros. O sea, si no hay milagros, no, si no hay milagros, no le dan el título de santo, ¿no? Y uno de los requisitos es que tiene que haber un milagro después de la muerte, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues ya ellos, ¿no? Acorde a los cánones cristianos, ya le consideran santo, ¿no? Y ya es como que ya es digno de adoración y ya le ponen, ¿no? En lugares prominentes en las iglesias, tal y cual. Pero, o sea, no se respalda, no se anima a que la persona se refugie en un santo vivo, ¿no? Eso no se escucha en la religión cristiana. Esto es precisamente lo que una y otra vez escuchamos en las astras, ¿no? Que uno debe hacer cualquier sacrificio, cualquier actividad, cualquier cosa, pero debe, sobre todo,
asociarse con un maestro espiritual, con un sadhu, con un santo. Uno debe siempre buscar la compañía de un sadhu, ¿no? O sea, de un sadhu vivo, ¿no? O sea, Krishna dice, ¿no? En el Gita, ¿no? Tad viri pranipatena pariprasena vaya o padesantita gyanam gyanas todas. Si uno quiere entender la realidad de la vida, si uno quiere entender el propósito de la vida, uno debe refugiarse en un maestro espiritual, ¿no? Uno debe servirle, ¿no? Uno debe respetarle, ¿no? De Gyanam, Gyaninas, y uno debe, pues, inquirir acerca del propósito de la vida. Esa mismo lo dice, ¿no? Entonces, esta es una gran diferencia que hay entre, digamos, los cristianos y el Bhakti, ¿no? Digo los cristianos porque es un poco el referente más cercano que tenemos, un poco para, a veces, hay que ver las diferencias para entender mejor estos puntos. Una vez le preguntaron a Prabhupada, o sea, ya cuando estaba en América, ya cuando tenía muchos discípulos, en una entrevista viniendo al caso este de los santos, ¿no? De los cristianos, le dijeron, oh, Prabhupada, usted ha venido de India, usted trae todo este conocimiento, tiene muchos seguidores, pero no vemos que haya usted hecho ningún milagro. O sea, no podemos darle una posición importante porque no hemos visto que usted haga milagros, ¿no? Entonces Prabhupada les dijo, o sea, ¿te parece poco milagro que todos estos jóvenes, ¿no? Que se dedican únicamente a intoxicarse, a fumar marihuana, a beber vino, a comer carne, a comer huevos, ¿no? A gratificar constantemente los sentidos? ¿Te parece poco que hayan dejado todo eso y se hayan hecho devotos de Krishna? ¿No? No es eso un milagro, ¿no? Entonces Prabhupada respondía así. Bueno, entonces, bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? La importancia o sea, de refugiarse en un maestro espiritual y que ese maestro espiritual sea de ese calibre, ¿no? Bueno, Gurudev nació en Tewaripur en el año 1921, el 7 de febrero de 1921, en Amavasya. Y Tewaripur es una ciudad, es un pueblecito que está como a unos 3, 4 o 5 kilómetros del Ganges. Nosotros hace años fuimos allí y bueno, Didi construyó un templo allí, ¿no? Y estuvimos allí bastante tiempo, ¿no? Eh, Gurudev nació en una familia, ¿no? De las Sri Sampradaya. O sea, que ya desde pequeño, o sea, él estuvo en contacto con todo el Bhakti, con el Vaishnavismo, con todo. Y de hecho, Gurudev ya bien desde pequeño tenía mucha atracción por los sastras, ¿no? Ya leía el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, eh, o sea, se sabía un montón de slokas del Ramayana, ¿no? O sea, de memoria, o sea, de corazón se lo sabía. De hecho, ese mismo Ramayana, ¿no? Que leía Gurudev sigue estando ahí en Tehuarico. O sea, era un libro así bien gordo, bien viejo, ¿no? Lo tenían allí todavía. Entonces pues Gurudev ya viene con todo ese contexto, con todas esas samskaras, esas impresiones, ya gusto por el Harikata desde pequeñito ya es algo extraordinario. Eso ya se ve muy poco hoy en día, ¿no? Entonces eso ya es indicativo de que la persona viene con algo dentro ya eh, muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues Gurudev fue a la escuela, era muy bueno en los deportes y una vez en un debate sobre sánscrito, ¿no? Él ganó el debate, ¿no? Este debate que hubo en la escuela y como premio le dieron un libro de Nimbarkacharya. Nimbarkacharya es el acharya de la Chatusna Sampradaya, de los cuatro Kumaras. Entonces, en este libro se hablaba del carácter de Nimbarkacharya, ¿no? De su vida, de todo, ¿no? De su apego hacia el Harinam.
Entonces, esto, digamos, Gurudev reconocía en su biografía que esto le causó mucho apego hacia el Harinam. O sea, Gurudev ya cantaba en nombre de Krishna, de Ram sobre todo, y eso le produjo, le hizo que Gurudev desarrollara mucho más su gusto por el Harinam. Gurudev tenía mucho interés en la historia, ¿no? Cuando estaba en la escuela y una vez en la biblioteca, así mirando libros, dio con un libro que hablaba de Chaitanya Mahaprabhu, de su vida, de sus actividades, todo. Entonces, eso también causó en Gurudev una impresión bastante grande, ¿no? O sea, ya Gurudev ya sabía de Chaitanya Mahaprabhu desde niño. Entonces, bueno, pues los años pasan, eh, Gurudev, como digo, se hizo muy bueno en los deportes y eso le facilitó mucho poder entrar en la policía. O sea, enseguida entró en la policía y le hicieron oficial de policía. Y al poco tiempo le mandaron a un pueblo que se llama Sahibganj. Y ahí estuvo como unos 3, 4 años más o menos, ¿no? Allí sirviendo pues, en la policía, ¿no? Entonces, una vez, mientras él servía en ese pueblo, eh, eh, en la casa de su superior, ¿no? De un superintendente de policía, había un brahmachari que venía de Navadvip. Su nombre era Narodamananda Brahmachari, ¿no? Entonces, por 10 días, este superintendente tuvo al brahmachari y su séquito de brahmacharis también con él, hablando, ¿no? Harikata. Entonces, este superintendente invitó a Gurudev a las clases. Y Gurudev fue. Eh, este brahmachari hablaba en bengalí. Gurudev no entendía bengalí, pero aún así, o sea, el gusto que tenía Gurudev por escuchar Harikata, aunque no entendiera el bengalí, él sentado en la clase escuchaba. Narottamananda Brahmachari, al ver el interés que tenía Gurudev, eh, empezó a hablarle, ¿no? Y después de los programas pues, a darle clases de uno a uno directamente a Gurudev. Básicamente, o sea, toda la prédica de este Brahmachari, Narottamananda Brahmachari, estaba todo basado en el Prahlad Charitra, ¿no? En las instrucciones y las enseñanzas de Prahlad Maharaj, ¿no? Kumara Charipragyo, Dharmam Bhagavatam Durlabam Sanjanmata Api Adurvam Artadam. O sea, la vida o sea, uno debería, digamos, practicar el bhakti desde la edad de Kumar. La edad de Kumar es pues desde bien niño, ¿no? O sea, teniendo 4 o 5 años, empezar ya a practicar Bhakti, ¿no? Porque la vida del ser humano, o sea, a pesar de que es temporal, eh, tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque, digamos, da la oportunidad de alcanzar el objetivo eh, máximo, ¿no? De la vida. Eh, no explicaba Tatodu Sangam Utshya Sasu Sajitabu Diman Santa Eva Seachinanti Mano Vyasangamuti. Uno debería abandonar toda la mala asociación, la mala compañía, Satsu Sajita Budimam, ¿no? Y escuchar, ¿no? El Harikata, asociarse con los sadhus, escuchar el Harikata de los sadhus, porque este Harikata es tan poderoso que corta todos los apegos materiales de la mente. Dvasuturlavam idam bajo sambhavante manusyam artadam anityam atihadira. O sea, la forma de ser humano, o sea, es muy difícil de alcanzar, de obtener, ¿no? Eh, y aunque temporal, ¿no? Da la oportunidad para, digamos, como digo, eh, entender el propósito de la vida. Entonces, antes de la muerte uno debería eh, hacer esfuerzos en esa dirección. Porque finalmente, o sea, la gratificación sensual está también disponible en todas las entidades vivientes. Es algo que todo animal dispone de ello.
Entonces, Gurudev escuchaba todo ese Harikatha, ¿no? Y todo ese Harikatha eh, dejó tal impresión en Gurudev que, que le cambió la vida radicalmente. O sea, que Gurudev empezó a pensar muy seriamente en dejar su puesto de oficial de policía y marcharse al templo a servir, ¿no? A los Vaisnavas, ¿no? Servir a Hari Guru y Vaisnavas, ¿no? Claro, Gurudev tenía, o sea, una de las cosas tan eh, prominentes de Gurudev es que él tenía una fe en el Harikata muy grande, ya desde el principio. Tanta atracción en las escrituras, en las sastras, Ramayana, Mahabharata, ¿no? O sea, su fe en el Harikata era tal que era con escuchar un poquito, ya, adentro, ¿no? Era, o sea, es como ese ejemplo que se dice, ¿no? O sea, el trigo, o sea, la hierba estaba ya seca, o sea, un chispazo y hace a todo el campo ya quemarse, ¿no? O sea, ese chispazo fue suficiente como para que Gurudev pudiera, digamos, abandonar toda su vida material, ¿no? Y, y enseguida acercarse al maestro espiritual. No fue fácil para Gurudev abandonar su vida de policía, porque era un buen policía, le querían mucho, le pusieron muchos obstáculos, pero finalmente Gurudev consiguió dejar ese trabajo y, eh, y se fue a Navadvip, ¿no? A encontrarse con Bhakti Pragyan, que es algo señor. Ya Narottam Brahmachari era su discípulo, ya le había dado instrucciones a dónde ir, ¿no? Un momentito. Entonces Gurudev, ya con toda esta decisión, se va para Navadvip. Pero Gurudev no se lo dijo a nadie. No le dijo a nadie que se iba a Navadvip, ni siquiera lo dijo al ashram, ¿no? No mandó un telegrama. Entonces no habían teléfonos, era todo por carta o telegramas. No le dijo a nadie que se iba a Navadvip. Entonces cogió el tren de Baxar, Baxar a Navadvip, está como unas 10 horas más o menos, llegó a Navadvip, llegó a las 12 de la noche, todo oscuro, y, y sorpresa, ¿no? Sayan Sevak, ¿no? Pujapad Bhaktivinoda Bhaman Goswami Maharaj estaba allí con un farol, ¿no? Llamándole, oh Tewariji, oh Tewariji. Tewariji viene de Narayan Tewari, ¿no? Era como él se llamaba. Eh, Llamándole, ¿no? A Gurudev, oh Tewariji, oh Tewariji. Y claro, Gurudev cuando vio, se reconoció el nombre, pues va, se acerca al Brahmachari, ¿no? Y sí, soy yo, soy yo. Ah, bien, bien, vamos, que te llevo a las... Entonces Gurudev se quedó asombrado porque él no le había dicho a nadie que él iba a Navad. O sea, ¿cómo sabía Bhavan Maharaj, ¿no? O sea, Sayan Sevak, ¿cómo sabía que Gurudev llegaba? O sea, ¿cómo lo sabía eso, no? Entonces, bueno, pues Gurudev, ¿no? Después lo explicaba, eso fue Bhakti Pragyan, que es algo sin palabras, ¿no? Su Gurudev que sabía lo que estaba pasando y mandó a Bhavan Maharaj a que le recogiera la estación. Él le tomó de la estación, lo llevó al ashram. Eso fue un poco antes del Parikram de Navadvip, ¿no? Y enseguida Gurudev llegó al templo y empezó a, pues a hacer todo tipo de seva, ¿no? Empezó a fregar la cocina, las ollas, ¿no? Todo tipo de sevas empezó a hacer Gurudev, ¿no? Y cuando terminó ya el Parikram, Param Gurudev le dio Harinam y Diksha juntos, ¿no? O sea, empezó de llamarse Narayan Tewari a llamarse Gaur Narayan. Gaur Narayan fue el nombre que le dio Gurudev.
Entonces, Param Gurudev, ¿no? Bhakti Pragyanga Sargoswami vio el interés tan grande que tenía Gurudev en el Harikata y enseguida lo empleó en su servicio personal. Pues él empezó ya a cocinar para su Gurudev, a lavarle las ropas, ¿no? A escuchar Harikata ya directamente, a viajar con Param Gurudev, ¿no? Y de esa manera él, digamos, se olvidó totalmente de su puesto de oficial de policía. Hay que ver también el gran contraste que tenemos aquí. O sea, oficial de policía respetado, es una autoridad en la sociedad, ¿no? Pone orden en la sociedad, es una posición, es un cargo importante. Y pasar de un cargo de policía, ¿no? A fregar ollas, a lavar la ropa, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, al ver Gurudev, al ver Param Gurudev esa disposición, enseguida lo empleó en su servicio personal. Entonces, empezaron a hacer muchos parikrams por toda la India, se iban al sur de la India, fueron a Haridwar, Kedarnath, el Badrinath, pues iban todos ¿no? Con el parikram, con las deidades, con el tipo de kirtan, con la comida. O sea, cuando la gente de allí veía ese tipo de parikram, no se lo creían, no habían visto un tipo de parikram así nunca, ¿no? O sea, primero las deidades, el equipo de kirtan siguiendo, mirdangas, cártalos, todos cantando, todo el parikram detrás, y al final la cocina, o sea, todo lo que necesitaban para la cocina, las ollas, ¿no? Todo el parikram completo. Entonces, así hacían los parikram. Usted hablaba de que esos Páricams fueron muy, muy bonitos y dejaron una impresión en su corazón muy grande. Tuvo la oportunidad de visitar todos los lugares sagrados de la India, ¿no? Con Param Gurudev, escuchar Harikata de todos esos lugares de Param Gurudev. Entonces eso fue algo muy... Gurudev lo recordaba con mucho cariño. Entonces, un lila, una anécdota muy importante que ocurrió durante sus Parikrams es que eh, había un brahmachari, su nombre era Ananga Mohan, y este brahmachari era también, le hacía, era un sirviente personal de Paramunder. O sea, era muy buen kirtanilla, cantaba muy bien. Entonces, este brahmachari lo que le pasó fue que se puso enfermo, se puso malo, tuberculosis. En aquel tiempo la tuberculosis era complicada, no era fácil de curar, pero para Gurudev, ¿no? Bhaktiparayana Sargoswami Maharaj lo llevó a varios hospitales y centros de la India, ¿no? Sur de la India, etcétera. Pero el brahmachari no conseguía recuperarse, ¿no? Entonces, al final dejó a este brahmachari eh, con Gurudev y con otro brahmachari para que le cuidaran y él se fue pues, a hacer sus otras cosas, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo, este brahmachari no se recuperó y finalmente dejó el cuerpo. Entonces, Gurudev explicaba que eh, fue algo muy asombroso para él, porque mientras él le cuidaba, o sea, ellos le cuidaban, le lavaban la ropa, le daban las medicinas, le leían el Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, etc. Pero justo el día que él dejó el cuerpo, o sea, antes de dejar el cuerpo, este brahmachari dijo, oh, Radha y Krishna me están llamando a Brindavan, o Jai Sri Radha, Jai Sri Krishna, Jai Sri Radha, o Radha y Krishna me están llamando a Brindavan, me están llamando a Brindavan, Radha y Krishna me están llamando a Brindavan. Entonces, cuando Gurudev escuchó eso y vio eso con sus propios ojos, se quedó totalmente impresionado. Pues, rápidamente eh, vinieron el equipo médico, le examinaron, ¿no? Todo. Y ya justo en el momento de dejar el cuerpo, él dice, oh, Radha Krishna, oh, Jai Sri Radha, Jai Sri Krishna, Jai Sri Radha, Jai Sri Krishna. O sea,
justo en el momento de dejar el cuerpo. Entonces eso le causó a Gurudev una impresión muy grande, ¿no? O sea, Gurudev empezó a reflexionar mucho sobre este episodio, ¿no? O sea, Gurudev decía, ¿no? O sea, ¿cuál será el destino de una persona que, o sea, que tiene Sambandha Gyan, que conoce el tatua de Radha Krishna, que conoce el tatua de Gurudev, que canta sin ofensas? O sea, ¿cuál será su destino, no? O sea, si el destino de Ayamil, ¿no? Tan solo por cantar Namavas fue Vaikunta, o sea, él canta Namavas, llama a su hijo Narayan, los Yamadutas, o sea, no pueden hacer nada, llegan los Vishnudutas, eh, está todo ese debate, finalmente, ¿no? Pues él no muere, se va a Haridwar, hace sadhana y ya después, al final de su vida, pues esos mismos Vishnudutas llegan en un carro, ¿no? Y se lo llevan a Vaikunta, ¿no? Entonces, ¿cuál será el destino de esa persona que canta el Harinam totalmente consciente, ¿no? O sea, con conocimiento de Radha Krishna y sin ofensas, ¿no? ¿Qué se puede hacer de una persona que tiene tanta fe en su maestro espiritual, ¿no? O sea, en su último momento, o sea, la conciencia de este brahmachari, era tan buena, era tan lúcida, o sea, que se pudo acordar de Radha Krishna, ¿no? Radha Krishna me están llamando a Brindavan. O sea, ¿cuál será el destino de este brahmachari? O sea, o sea, el único destino que hay para este brahmachari es Braja, o sea, Golok Braja, Golok Vrindavan. Entonces, no, pude reflexionar mucho sobre este tema, ¿no? O sea, jamás pudimos imaginar que este brahmachari, ¿no? A quien no se le daba mucha importancia, a quien no se le tomaba como una gran personalidad, eh, pudiera, pues, experimentar eso al final de su vida. Pues, entonces, Gurudev, ¿no? Reflexionó y entendió, ¿no? Esto no es debido a ningún tipo de sadhana o vayan, ningún tipo de sadhana especial, sino es debido a la fe que este brahmachari tenía en su maestro espiritual, ¿no? Debido a su guru nista, ¿no? O sea, entonces, ¿no? O sea, su guru nista le había dado, ¿no? Su guru nista había dado resultado, ¿no? Ese es el resultado de su guru nista, ¿no? Entonces, Guru empezó o sea, desde ese momento fue un shock muy grande para Gurudev y desde ese momento empezó a dedicarse y a emplearse con mucha más fe en el servicio de su maestro espiritual. Ahí Gurudev entendió el significado de gurunista, ¿no? Lo que significa gurunista. De hecho, fíjate, o sea, Jam Baptis Marmava, dice, o sea, Krishna dice en el Gita, acorde al estado de conciencia a la hora de la muerte, así es el destino de la persona. O sea, ese brahmachari en qué tenía la conciencia puesta. Radha Krishna me están llamando a Vrindavan. Entonces, una de las enseñanzas más grandes y más importantes de Srila Gurudev es esa, ¿no? O sea, Gurunista es o sea, la columna vertebral del Bhakti es el Gurunista. Entonces, es importante. O sea, Gurudev realizó eso y desde entonces su servicio al maestro espiritual fue totalmente de total rendición y de total nista, ¿no? Determinación y total servicio, ¿no? Totalmente rendido, ¿no? Entonces, es por eso que uno debe tener nista en el maestro espiritual. Uno debe creer en las palabras del maestro espiritual, ¿no? O sea, nista en realidad significa eso, o sea, estar fijo en la creencia
de que las palabras del maestro espiritual te llevan a Krishna. Eso significa Nista. Saguru Mukha Padma Vakya Chitete Kori Aikya Aranakari Manayasa Siguru Charanati Eise Utama Agati Ye Prasade Pesarvas. O sea, uno debería, o sea, las palabras de Siguru deberían hacerse uno con el corazón de uno. O sea, no debería haber ningún tipo de cosa diferente a eso. Siguru Charanerati Eise Utamagati. O sea, afecto apego por los pies de Siguru es lo máximo que una persona puede alcanzar, ¿no? Que ese apego hace que la persona alcance el supremo objetivo, Radha Krishna. Entonces, por eso uno debe creer en en las palabras del maestro espiritual, ¿no? O sea, el maestro espiritual es muy querido a Krishna y Krishna aceptará cualquier cosa que venga del maestro espiritual. O sea, este es el dato en realidad. O sea, Krishna, digamos, ha delegado en el maestro espiritual todo ese poder. El Guru es el mejor sirviente de Krishna, ¿no? Y Guru es quien saca a las yivas de Maya, quien vuelve a restablecer a la yiva en el servicio eterno a Radha Krishna. Por eso uno debe tener nista en el maestro espiritual, por eso uno debe creer en las palabras del maestro espiritual. Por eso Gurudev una y otra vez decía, Guru Nista is the backbone of Bhakti. O sea, sin Guru Nista no es posible, eh, digamos, estar establecido en el Siddhanta, en el Bhakti Siddhanta, ¿no? O sea, por eso es tan importante, ¿no? Bueno, y bueno, pues ya después de ese episodio, pues Gurudev, pues su dedicación es mucho más, con mucha más fe, con mucha más devoción. Y claro, Parang Gurudev eso no pasa desapercibido a los ojos de Parang Gurudev, ¿no? Entonces, una vez estaban sentados todos y devotos senior, devotos más jóvenes, ¿no? Y, eh, y entonces Parang Gurudev le dice a Gurudev, ¿no? Oh, eh, quiero darte sannyas, ¿no? He visto a muchos hindúes no bengalíes, ¿no? Que no tienen, digamos, un gusto especial por el Prem Siddhanta, el Bhakti Siddhanta de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, que les es muy difícil entender, ¿no? Lo que Mahaprabhu está dando, ¿no? Pero de una manera muy fácil tú has conseguido llevarlo al corazón, ¿no? O sea, ese Prem Siddhanta de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Y qué significa Prem Siddhanta? Prem Siddhanta en realidad significa, o sea, lo que vino a dar Chaitanya Mahaprabhu no está en las sastras. O sea, Chaitanya Mahaprabhu viene a dar Braja Bhakti, ¿no? Ese Bhakti de Vrindavan, no el Bhakti de Vaikunta, no el Bhakti de otro lugar, únicamente Braja Bhakti. Dice, Yuga Dharma Pravartana Ayam Sahovite Amavine Aninare Brach Premadinte. O sea, mis avatares pueden establecer el Yuga Dharma, pueden dar Vaikunta Bhakti, pero nadie puede dar Braja Bhakti excepto yo. O sea, tenemos un problema. El Braja Bhakti es algo que solo Mahaprabhu puede dar. Dice, Yuga Dharma Pravartana Nam Sakin Sankirtan Chariva Bhakti Diya Nachamubam. O sea, Mahaprabhu dice, no, o sea, estableceré el Nam Sankirtan como el Yuga Dharma, este Yuga, y haré bailar eh, a todas las jivas de este mundo en las cuatro razas, Das, Sakya, Vatsalya y Madhurya. O sea, Chaitanya Mahaprabhu, o sea, viene a dar como digo, ese Braja Bhakti, ¿no? Pero en una conversación, ¿no? Con Madhusudana Maharaj,
claro, o sea, por ejemplo, una persona que esté en Dasya Ras, por ejemplo, automáticamente está inclinado a servir a Naraya, ¿no? En Dasya Ras, ¿no? O sea, como te digo, pues en una modalidad de respeto, con un mood de, pues eso, pues de sirviente, ¿no? Con un mood de Bhagwan es maestro, Bhagwan es grande, Bhagwan, ¿no? Yo soy un sirviente, yo estoy, digamos, siempre a sus órdenes, o sea, este mood de maestro sirviente, ¿no? Aishwarya. Aishwarya, exacto, Aishwarya, más bien Aishwarya, ¿no? Pero, o sea, Madhusudana Maharaj explicaba, pero claro, o sea, si Chaitanya Mahaprabhu viene a dar Dasya Sakya Vatsalya Madhurya y él solo da Braj Bhakti, entonces, ¿cómo se reconcilia eso, no? Pues Madhusudana Maharaj explicaba que, o sea, dice Anardita Charinchita, o sea, Mahaprabhu viene a dar eso que no se ha dado desde el día anterior de Brahma, ¿vale? Y eso es ni más ni menos que la posibilidad de aquellas personas que están en Dasya Ras, en un Dasya de Aishwarya, que tengan la posibilidad de servir en Braya. Es decir, Mahaprabhu no te cambia el ras, no te cambia tu swabhav, tu staiva, te cambia el escenario. Esa es la gran especialidad de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, alguien que esté cualificado para, digamos, servir en Vaikunta, por ejemplo, porque viene Chaitanya Mahaprabhu, porque Chaitanya Mahaprabhu da su gracia a esa persona, digamos, se le concede un ascenso, por así decirlo, para que sirva como Dasya en Braya. Eso así lo explicaba Madhusudana Maharaj, ¿no? Entonces, o sea, Prem Siddhanta en realidad significa, o sea, Prem Siddhanta, Bhakti Siddhanta, ¿no? Las conclusiones del Bhakti. Y, digamos, la esencia de ese Bhakti es Prem, ¿no? Prem Siddhanta. Y ese Prem Siddhanta no es ni más ni menos que Braja Bhakti, Braja Prema. Eso fue lo que Chaitanya Mahaprabhu vino a dar. Entonces, eso es lo que valoraba Param Gurudev de Gurudev, que él había conseguido entender todo este Prem Siddhanta y llevarlo al corazón, ¿no? Dice la sloka, ¿no? Prem Dambina Abierta, Darida Reyam Tasakare Etan More Deja Premadan. O sea, esta vida sin prema es algo inútil. Chaitanya Mahaprabhu decía, ¿no? Esta vida sin prema es algo, o sea, no vale de nada, no sirve. O Krishna, hazme tu sirviente y dame el salario del prema. Entonces, bueno, pues en aquella conversación, ¿no? Param Gurel le dice, oh, voy a darte saneas, quiero darte saneas. Entonces, en ese momento, Gurudev respondió, oh, Gurudev, todo el afecto que yo tengo a mi familia, eh, todo el afecto que tengo a mi padre, a mi madre, todo el mundo lo pongo a tus pies de loto. Tú puedes eh, guardarme, puedes tenerme como quieras, me puedes tener en color blanco, en color azafrán, me puedes, si quieres, tener desnudo y hacerme bailar desnudo en la calle, o sea, tenme como tú quieras, solo te pertenezco a ti. Entonces, viendo ese nivel de rendición, al poco tiempo, Param Gurudev concedió sannyas a Sayan Seva, que fue Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Radhanath Adhikar, que fue Trivikram Goswami Maharaj, y Gaur Narayan, que se convirtió en Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Entonces, los tres tomaron sannyas en el año 1952 en Gora Purnima. O sea, en realidad, Gurudev tomó sannyas solo 5 años después de haber tomado Harinam y Dix. Y también otra cosa importante fue que en ese momento, o sea, el título de Bhaktivedanta nunca había sido dado. O sea, eso era algo totalmente nuevo. Y Bhaktivedanta, ¿no? Como digo, eh, Bhaktivedanta significa la conclusión del Vedanta, finalmente es Bhakti, ¿no?
O sea, aquí podríamos hacer una distinción. Por ejemplo, se habla de Bhakti Vedanta, de Advaita Vedanta, de Gauriya Vedanta. Advaita Vedanta es, digamos, la interpretación de la escuela Advaita, la interpretación del Vedanta de los Advaitas. Y Bhaktivedanta en realidad, pues en realidad es la esencia del Vedanta, ¿no? O sea, se considera el Srimad Bhagavatam ser el comentario natural del Vedanta, ¿no? O sea, Samparvarmo yato bhakti dadosaya ahaituki apratihataya yama suprasyati. O sea, la vocación suprema del ser humano es aquella por la que puede desarrollar bhakti por adopsaya. Adopsaya es Krishna mismo. Entonces, o sea, finalmente, o sea, Bhakti Vedanta y Gauriya Vedanta es lo mismo. O sea, Gauriya Vedanta, como dijimos, Gauriya Vedanta significa Braja Bhakti. Braja Bhakti, Gauriya Bhakti, ¿no? Y Gauriya Bhakti, o sea, Gauriya viene de Gauri. O sea, Gauri es un nombre de Radharani, ¿no? Gauri significa dorada, ¿no? Aquella que tiene la tez, el color dorado. O sea, Gauranga significa Gauranga significa partes, las partes. Entonces, aquel que tiene las partes del cuerpo doradas, Goranga Mahaprabhu. Por lo tanto, cuando decimos eh, Gauriya Bhaktas, significan Gauriya Radharani, Bhaktas de Radharani. Aquellos Bhaktas que dan más importancia a Srimati Radharani que a Krishna mismo. Gauriya significa no, servir, o sea, hacerse, o sea, el objetivo es hacerse una sirvienta de Srimati Radharani bajo la guía de las manjares, ¿no? Que son sus sirvientas. En realidad, ¿quién es Radharani? Radharani es ni más ni menos que Bhakti Devi personificada. Todo el Bhakti, todos los rasas vienen de Srimati Radharani, ¿no? La forma más sublime, más sublime y más completa del Bhakti es Srimati Radhika. Entonces, bueno, pues o sea, Gurudev tomó sannyas, ¿no? Con Pujapat Maharaj, que es también es la aparición de él, hoy también, ayer, y Trivikram Maharaj. Entonces, al poco tiempo, Param Gurudev mandó a Gurudev a Mathura, a que se hiciera cargo del templo de Mathura. El templo de Mathura lo habían comprado hace muy poco y, y había que, bueno, pues había que arreglarlo, había que restaurarlo, había que trabajar mucho allí y puso a cargo a Gurudev. El Gurudev, digamos, allí en el templo de Mathura, pues empezó a traducir, ¿no? Muchos libros del bengalí al hindi, sobre todo el Jayavadharma, más libros. Empezó a escribir para el Goria Patrika, ¿no? Para la revista el Goria Patrika. Había que organizar el anual Brajmandal Parikram, ¿no? Hacer todo el Parikram. En fin, pues todas las actividades que hay que hacer, ¿no? Y en aquel momento, ¿no? Gurudev decía, ¿no? O sea, en aquel momento, en esos años en el que llegó Yamat, éramos muy pobres, o sea, no habían ingresos, no había electricidad, no había agua, no había letrina, o sea, era todo, era todo súper austero, ¿no? No había ventilador, ¿no? Entonces, claro, por la noche era todo a velas, ¿no? El agua, pues había que traerla de la pipa, ¿no? O sea, de la fuente de fuera. No habían letrinas, o sea, en aquel entonces, ¿no? Había como una letrina, ¿no? En la que todo el mundo defecaba, ¿no? Claro, como no habían tuberías, no había nada de eso, pues cada X tiempo, cada unos pocos días, había que coger todo ese cubo, ese cubo de excremento, y ponerse en la cabeza y llevarlo fuera, ¿no? Y echarlo por ahí. Ese era el sistema que había antes. Pues así era el sistema, ¿no? Pero Gurudev decía que, o sea, y no habían ingresos, o sea, no había que,
¿no? O sea, había que ir, los brahmacharis iban todos los días a hacer madhukari, a pedir a las casas arroz, tal, sal y a los mercados. Era la única manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, uno decía que fueron tiempos muy, muy austeros. O sea, allí, o sea, mucha austeridad, tal, pero éramos muy, muy felices. O sea, todo el mundo cantaba sus 64 rondas, todo el mundo estaba totalmente fijo en el sistema de Thakuri, Radha Krishna, el servicio de Gurudev, y éramos muy, muy felices. Recuerda ese tiempo como algo muy, muy, muy bonito en su vida, ¿no? Y bueno, pues los años pasan, ¿no? Eh, Poco a poco la misión de Paramount empieza a conocerse en el norte de la India, sobre todo en Mathura. O sea, Google está haciendo programas en muchas de las casas de Mathura, empieza a verse muy conocido y empieza pues a venir la gente de Mathura, ¿no? Y bueno, pues pasan los años. Una de las cosas importantes fue también que Swami Maharaj tomó sannyas ahí en el Kesa Vigor. No sé si alguien de ustedes habrá ido al Kesa Vigor. A lo mejor usted se llama Priya, fue en aquellos años. ¿Lo llegó a conocer? Sí. Kesa Vigor hace ahora unos años lo echaron abajo y han construido un templo nuevo. Pero bueno, aquellos que lo visitaron, pues pudieron verlo, ¿no? En realidad era una Dharmasala, un hostal con muchas, eran tres plantas, estaba lleno de habitaciones, y lo que hicieron fue acomodarlo y hacerlo templo, ¿no? Tiraron un par de habitaciones, un tabiques, y ahí hicieron el templo. En la cocina siempre fue de leña, o sea, siempre se cocinó a leña, nunca se cocinó a gas en ese templo. Hay todavía muchos templos en India en los que se cocina solo a leña. En el Yoga Beat, por ejemplo, aquí en Mayapur, se cocina solo a leña. Y el prasad queda muy bueno, o sea, con la leña, la verdad es que le da un toque muy, muy, muy bueno, muy sabroso. Entonces, una de las cosas importantes fue que Swami Maharaj tomó sannyas en el que salió Math. Eso fue en el año 1959. Es decir, o sea, Gurudev tomó en el 54 y Swami Maharaj tomó en el 59. Y, esto es importante porque, o sea, Gurudev y Swami Maharaj tuvieron una relación eh, muy bonita, muy buena, muy importante y que tuvo un efecto mundial, vamos a decir, ¿no? Gurudev y Swami Maharaj se conocieron en el año 1947, o sea, un año después de que Gurudev tomara Diksha y Harinam. Y eso fue en una reunión del Gaudiya Vedanta Samiti. Es decir, el Gaudiya Vedanta Samiti precisamente lo fundó Param Gurudev, Swami Maharaj y Narottamananda Brahmachari. Entonces, el Gaudiya Vedanta Samiti es, digamos, Samiti significa comité. Es decir, ese gabinete, ese comité, esa dirección, ¿no? Esa secretaría de dirección, vamos a llamarlo, ¿no? Que vela por las actividades de la misión. O sea, que vela para que la misión, digamos, eh, siga sus principios correctamente, para que no hayan desviaciones, ¿no? Y sobre todo, pues vela porque se predique el Bhakti puro, el Gaudiya Vaishnava Bhakti puro, que no hayan desviaciones en el Siddhanta. O sea, cuando hay algún tipo de problema en el Siddhanta, o sea, este organismo debería ser quien pueda, digamos, reconciliar, ¿no? Quien pueda resolver, quien pueda dar soluciones. Muchas veces pasa esto, o sea, muchas veces hay dos principios totalmente opuestos que no entendemos, ¿no? O sea, cómo se reconcilia todo eso, ¿no? Entonces, este comité se encargaba de eso, ¿no? O sea, de administrar los templos, ¿no? De establecer los templos, de administrarlo, cómo se deben instalar las deidades, cómo se debe instalar un templo, o sea, cómo es la ceremonia, o sea, qué mantras se deben cantar, todo eso, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la literatura Vaishnava, las publicaciones, el Gora Prati.
practica las traducciones, o sea, todo el tema, ¿no? La, de la traducción, publicaciones, ¿no? La organización de los festivales, Hora Purnima, Kartik, ¿no? Formación, Abramacharis y Sannyasis. O sea, o sea, todos los principios de la misión, o sea, este organismo velaba por ellos. Entonces, Bhakti Pragyan, que es algo que se llama, fundó esto. Entonces, en una de las reuniones de este Goria Vedanta Samiti, pues Parang Gurudev estaba hablando, o sea, habían muchos Vaishnavas sentados, le estaba hablando en una plataforma. Entonces, al fondo aparece un Grihasta Bhakta, ¿no? Entonces, en cuanto Parang Gurudev lo vio, paró de hablar y le dijo a Gurudev que fuera a por este devoto y que lo trajera aquí y lo sentara al lado de él. Entonces, Gurudev fue para allá, trajo a este devoto no quería sentarse al frente, pero Gurudev le, le dijo que sí, que era lo que quería Gurudev. Lo sentó y vio como Parang Gurudev le daba mucho respeto a este devoto, ¿no? Entonces, Gurudev se preguntó, ¿y quién es este devoto para que Gurudev pare toda la clase, le dé tanto respeto, lo siente a su lado? Esto no lo hace con nadie. O sea, ¿quién es este devoto? Entonces, después Parang Gurudev le explicó que él es Abhay Charanavinda, él es lo muy querido de Bhaktisiddhanta Prabhupada, él es su guru, Guru Bhai, ¿no? Y, y que debía servirle, que debía, digamos, servirle, escuchar su Harikatha, ¿no? Entonces así Gurudev empezó a servir a Swami Maharaj, empezó a cocinar, a lavar la ropa, a hacer cualquier tipo de servicio que él necesitara, ¿no? O sea, y enseguida hubo una conexión porque Gurudev decía, ¿no? En los libros decía que él se sintió muy rápidamente atraído hacia Swami Maharaj y Swami Maharaj también eh, sintió mucho afecto enseguida por Gurudev. Eh, entonces ya desde el principio esa relación eh, fue, fue así, ¿no? Al principio, ¿no? Es decir, Swami Maharaj en aquel entonces era grihasta, ¿no? Entonces él se dedicaba a hacer sus propias medicinas. O sea, él sabía de química, ¿no? Y él hacía sus propias medicinas y luego las vendía por todo el norte de India, o sea, por las ciudades así más importantes como Lucknow, como Hyderabad, no, perdón, Allahabad, eh, Mathura, Delhi, ¿no? O sea, él, cuando ya tenía un producto, cuando ya tenía una medicina que curaba un tipo de enfermedad, pues él se iba a las tiendas, ¿no? Y les vendía, ¿no? Entonces, ya después de que eh, su mujer, digamos, le rechazó, eh, cuando ya le iba mal en su negocio, en uno de esos viajes, Swami Maharaj se queda en Mathura. Pues él alquila una habitación en Mathura y se queda allí. Entonces, hay un momento en el que Gurudev, ¿no? Va a ver, sabe que Swami Maharaj está allí, a Vaicharanavinda, y va a visitarlo a su habitación. Es allí, hablan, y Gurudev ve que, o sea, entiende que Swami Maharaj, pues, su negocio va mal, todo va mal, entonces le pide que venga con él al Kesavji Guriamat, que venga con él, que allí estaría mucho mejor, que allí están los brahmacharis, que allí les servirían, ¿no? Y que no iban a permitir que Swami Maharaj se quedara allí solo, ¿no? En esa habitación, ¿no? Entonces, se lo finalmente Swami Maharaj accedió, dijo que sí, eh, fue al que se llegó y Gurudev le dio una habitación justo al lado de la suya, una habitación que está al lado de la cocina. O sea, estaba la cocina, estaban dos habitaciones, así, digamos, rectangulares, pequeñas, que daban solo para una cama y un poquito más, pues allí. Pues ahí Swami Maharaj empezó, digamos, pues su vida en el templo. Sobre todo empezó a traducir. Bueno, él ya hacía tiempo que traducía, continuar su traducción, empezó a cantar mucho más. eh, y bueno, pues a asistir a, pues, en los Aratis,
cantaba con Gurudev, hacían los chapatis juntos, cocinaban juntos. O sea, Swami Maharaj rolaba los chapatis y Gurudev los ponía en el fuego, ¿no? Eh, en fin, o sea, digamos, su vida en el templo comienza ahí porque Swami Maharaj, Abhay Charanabinda nunca había hecho vida en el templo antes. Entonces, pues bueno, o sea, tenían una muy buena relación, o sea, o sea, bromeaban, bromeaban mucho, o sea, se sentaban en la misma cama, se visitaban en las habitaciones, una vida prácticamente de hermano, ¿no? Eh, entonces o sea, hay un momento en el que Gurudev, o sea, viendo pues el sadhana de Swami Maharaj, su absorción en la traducción, ¿no? Su bhakti y todo, le pide que tome sannyas, ¿por qué no toma sannyas? Si en realidad, o sea, la instrucción que le dio Bhaktisiddhanta Prabhupada a Vaishnavananda fue que, debido a que él hablaba muy bien inglés, que predicase en los países de habla inglesa. Entonces, pues ahí Gurudev le anima a que tome sannyas. De hecho, le insiste en que para completar esa misión debe tomar sannyas y se lo dice a Parangurudev Bhakti Prajnana Saraswati. Entonces, mm, Parangurudev, que es su hermano espiritual, también estuvo totalmente de acuerdo en conceder sannyas y finalmente, pues en Vishwarop Mahotsav, ¿no? Eh, Swami Maharaj tomó sannyas, ¿no? Tomó sannyas con Muni Maharaj, que Muni Maharaj era un brahmachari que era ya muy mayor, tenía como unos 80 y pico años, y dijo, bueno, si Swami Maharaj toma, yo también tomo, y tomaron los dos, ¿no? Entonces, Gurudev fue quien preparó lo preparó todo, o sea, preparó el yagya, preparó la danda, toda la ropa de Swami Maharaj, hizo el yagya, o sea, todo eso lo hizo Gurudev, ¿no? Y bueno, pues así empezó, digamos, la vida de Sanías de Swami Maharaj, ¿no? O sea, al poco se fue a Agra, estuvo predicando en Agra, estuvo predicando en Delhi, enseguida hizo a unos pocos discípulos allí. eh, y bueno, o sea, también, o sea, Gurudev acompañaba a Swami Maharaj a Delhi por el tema de los libros, o sea, Swami Maharaj estaba imprimiendo sus libros, sus traducciones, sus cantos, ¿no? Al inglés. Y bueno, pues así la vida continúa. Al poco tiempo, Swami Maharaj se fue al Radha Damodar, alquiló dos habitaciones allí. En una era la cocina, otra era donde él seguía la traducción, ¿no? De sus cantos, del Bhagavatam. Y bueno, Gurudev le solía visitar, ¿no? Le solía visitar ahí al Radha Damodar, solían quedar a comer juntos, hacían el parigram juntos de todos los samadhis, ¿no? Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, todos, ¿no? Entonces, allí fue donde, digamos, Swami Maharaj ya finalmente está planeando todo su viaje a América. Entonces, Swami Maharaj le, le explicó, ¿no? Le reveló todos sus planes a Gurudev, o sea, cómo pensaba él hacer toda esa misión de prédica en América, ¿no? Entonces, Swami Maharaj decía que él quería, digamos, construir o hacer, digamos, unos centros, ¿no? Para el estudio de la literatura vaishnava con unos dormitorios. Decía que estaba, bueno, y esto es importante, decía, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que sus estudiantes aceptaran el Bhakti. Claro, Swami Maharaj sabía que en Occidente, pues, allí se come carne, allí se toma vino, de todo. Entonces, se había mentalizado de tal manera que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso una vez Swami Maharaj decía, ¿no? O sea, o sea, con tal de que canten Harinam, o sea, estoy dispuesto a servirles vino y carne y lo que haga falta. O sea, su fe en el Harinam era tal que
que llegaba hasta ahí, ¿no? De hecho, todo, digamos, toda esta misión que Swami Maharaj hizo, ¿no? Prácticamente lo delegó todo en la fuerza del Harinam. Entonces, claro, o sea, en realidad Gurudev era, en ese momento, Swami Maharaj y Gurudev tenían una relación muy, muy íntima, ¿no? Y Swami Maharaj le pidió a Gurudev que fuera con él a América, que se fuera con él, que le ayudara, que entre los dos pues predicarían. Pero en aquel momento Gurudev no podía porque, claro, él estaba a cargo del templo de Mathura y tenía ahí un servicio muy, muy importante, no podía hacer eso, ¿no? Y también, claro, esto es en el año, estamos hablando del año 64 por ahí. Estamos también en los últimos años de Bhakti Pragyan, que es algo que se llama el de cuerpo en el 68. Entonces, fue también un momento delicado para Gurudev, ¿no? Era muy complicado que Gurudev pudiera haberle acompañado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en agosto del 65 ya finalmente Prabhupada deja el Radhamar y se vaya para América, ¿no? También la verdad es que la vida de Prabhupada, cada vez que la leo Dios mío, siempre es asombrosa, ¿no? O sea, cómo Prabhupada sin dinero, con 70 años, se coge ese barco, el Yaladuta, cruza todos los mares, o sea, dio toda la vuelta a India, entra por el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar y cruza todo el océano hasta que llega a Nueva York. Claro, y se va en un barco carguero, en el Yaladut, y bueno, en una habitación que le dan y tal igual. Pero claro, o sea, o sea, todo el transcurso duró como un mes y pico, ¿no? Y, y claro, en el barco pues todos son carne, todos comen carne y tal y cual, ¿no? Y pese a que Swami Maharaj había hecho el requerimiento de que le sirvieran comida vegetariana, le hacían comida vegetariana, pero claro, o sea, un Vaishnava no come comida cocinada por carnes. Entonces, Swami Maharaj estuvo ayunando como 8 o 9 días, ¿no? Sin comer, hasta que finalmente el capitán le compró una cocina eléctrica y él empezó a cocinarse, ¿no? Entonces, en esos 8 o 9 días él ya se puso enfermo, ya se puso mal. Si no es por el capitán que le compra la cocina, Swami Maharaj decía, reconocía, o sea, yo dejo el cuerpo, o sea, me hubiera muerto, no hubiera terminado el viaje. Pero ahí se empieza ya a recuperar, le dio un ataque al corazón también. Dios mío, o sea, fue un viaje, o sea, ya no solo los 40 años de estar planeando todo ese viaje, sino el viaje mismo, Dios mío. O sea, había un dicho que decía, ¿no? O sea, a quien Krishna favorece, Krishna llena de pinchos el camino de quien favorece. O sea, llena de obstáculos y de problemas aquel a quien él mismo favorece. Y en realidad la subida es como el ejemplo más, wow, o sea, el ejemplo de cómo en realidad uno tiene que ver el bhakti, ¿no? Como uno debe esforzarse, ¿no? Como uno debe afrontar todos los obstáculos, ¿no? O sea, y el ejemplo más claro es Swami Maharaj. La verdad es que cada vez que lo leemos, que lo vemos, Dios mío, ¿no? O sea, ¿dónde está Swami Maharaj? ¿Dónde estamos nosotros, no? Swami Maharaj, nosotros vamos a América, vamos a cualquier lado y ya hay un templo impuesto, ya hay devotos, ya hay todo, pero Swami Maharaj se fue sin nada. O sea, allí nadie conocía nada de Krishna, de Radha, de Mahaprabhu, de nada, de nada, de nada. O sea, con 70 años sin dinero, ¿quién hace eso? O sea, él estaba en Brindavan, él decía en sus cartas, ¿no? O sea, yo estaba en América, ¿no? Pero echaba de menos Brindavan, me quería volver a Brindavan, ¿no? Pero la orden de mi maestro espiritual, él tenía tanta fe en su maestro espiritual que fue lo que le dio la fuerza para conseguir lo que consiguió, ¿no? Y es verdad, una cosa que trasluce mucho es eso, ¿no? La fe que él tenía en Bhaktisiddhanta Prabhupada, en la orden de su maestro espiritual. Entonces, en ese, o sea, Swami Maharaj se va. Entonces, entre Swami Maharaj y Gurudev hay una correspondencia, o sea, hay una correspondencia, se escribieron muchísimas cartas, ¿no?
cuando Swami Maharaj llega a América, claro, es totalmente un shock. O sea, él viene de la sociedad más pura que hay en toda la tierra. No hay una sociedad más pura en la tierra que la sociedad védica de la India. Y sobre todo viniendo de Vaishnava, o sea, de Coria Vaishnava. Y se va a la sociedad más, más caída, más corrompida, más... ¿no? Entonces, José Maharaj explicaba, o sea, aquí todos comen carne, aquí todos ven la televisión, hay muchos coches, dicen, no son humildes, la gente no es humilde, enseguida se enfadan, tienen un humor así muy, enseguida cualquier cosita se enfadan. Decía, o sea, la gente joven, todos se intoxican, comen carne, toman marihuana, comen huevos, vino, todo. O sea, decía, todos los jóvenes, o sea, son muy indulgentes en los sentidos, ¿no? Entonces, tienen una correspondencia así muy larga durante los años entre Gurudev y Swami Maharaj, ¿no? Entonces, Swami Maharaj le dice, o sea, pese a todo esto, pues que él empieza su prédica en las iglesias, en los colleges, ¿no? Empieza a dar clases, ¿no? Pero tiene buen recibimiento, ¿no? La gente como que le gusta escuchar sobre la cultura Vaishnava. Entonces, poco a poco la cosa va a mejor para Prabhupada y digamos, Prabhupada está en el frente, está en la línea de frente de la guerra, ¿no? Y Gurudev estaba en las trincheras, ¿no? Digo, perdón, en la parte de atrás. Entonces, claro, Prabhupada necesita material, entonces necesita deidades, necesita cártalos, necesita mirdangas, necesita armonio, necesita cosas. Entonces, Prabhupada empieza a, a pedirle a Gurudev que le mande todas esas cosas, ¿no? Gurudev, decía Gurudev en las cartas, ¿no? Que él estuvo un día entero, o sea, le pide todos los libros que él tenía ahí en el Kesa Vigoria Mat, todas las traducciones del Bhagavatam que él tenía. Pues, Gurudev cogió todos esos libros, estuvo durante todo un día quitándoles el polvo, empaquetando y mandando para que después para Nueva York. Entonces, Gurudev durante los años le estuvo mandando todo eso que Prabhupada le pedía, ¿no? Yapas, cártalos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso fue también un seva importante, ¿no? Luego, Swami Maharaj regresa de América, ¿no? Y, o sea, Swami Maharaj se fue en el 65, regresó en el 67, estuvo 2 años y, y regresa con un devoto y le cuenta, pues, a Gurudev en realidad lo milagroso que había sido su prédica, cómo había ido todo tan bien, ¿no? Y cómo, sobre todo, la gente joven le había aceptado, le había acogido, ¿no? Eh, o sea, hay que recordar que en aquel momento, en el 65 en América, estaba toda la contracultura, estaba los hippies, la guerra de Vietnam. O sea, la sociedad, los jóvenes estaban hartos de la política de Estados Unidos, ¿no? De mandar a todos los jóvenes a la guerra, ¿no? De todo esto. Entonces, no. Había mucha, digamos, la contracultura, o sea, la gente joven estaba muy rebelada contra el gobierno. Entonces, Prabhupada llegó en un momento muy bueno, ¿no? Para él poder predicar, ¿no? Entonces, enseguida él, pues, consiguió atraer a la gente joven. Y la gente joven, una de las cosas que es así como muy curiosa es que, o sea, habían devotos, ¿no? O sea, de los primeros que tuvo Prabhupada, que enseguida, o sea, aceptaron sus enseñanzas y empezaron, digamos, a darle el dinero, o sea, lo que ellos trabajaban y todo lo que ganaban se lo daban a Prabhupada directamente. Habían 2 o 3 devotos que hacían eso, ¿no? Y así fue, o sea, con el dinero de estos primeros devotos fue como él pudo, digamos, rentar el 26 Second Avenue, la tiendita ahí en el Second Avenue, un apartamento y empezar así su prédica. Fue todo al principio con los salarios, con lo que aportaban los devotos del principio. Total, que también, o sea, cuando llega, ¿no? Le dice, una cosa así especial que pasó también.
fue el episodio de Tompkins Square, ¿no? Como cuando Prabhupada, ¿no? Se sienta bajo el árbol, empieza a cantar el Maha Mantra y poco a poco la gente empieza a acercarse, ¿no? Y a acompañarle, ¿no? Y a seguirle, ¿no? Total, que con el tiempo los devotos occidentales empiezan a llegar a India, ¿no? Y claro, o sea, em, cuando los devotos del Gaudiya Math empiezan a... Es un shock, es un terremoto, ¿no? Empiezan a, digamos, se sienten un poco como, ¿cómo te digo? Como un poco a lo mejor, no sé, intimidados o un poco... Entonces, ellos no aceptan el servicio de los devotos occidentales, argumentando que ellos, digamos, habían comido carne antes, habían tomado vino, se habían intoxicado, o sea, no podían, no querían, o sea, no querían ni siquiera ser servidos, ya ni qué decir de cocinar. Entonces nadie quería aceptar, pero entonces ahí Gurudev se vio en, 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 en el servicio de poner claras las cosas, porque, o sea, en realidad, o sea, esto viene de la orden directa de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Prabhupada fue quien dio la orden de que predicasen los países occidentales, ¿no? De habla inglesa. Pero, claro, y con eso viene todo lo demás, ¿no? O sea, que hacer nuevos devotos que vengan a India. Entonces, cuando eso pasa, pues uno tiene que entender bien la cosa, ¿no? O sea, la orden de Prabhupada es totalmente fidedigna, ¿no? O sea, está totalmente autorizada por Bhaktisiddhanta Prabhupada. Entonces, Buda tuvo que hacer un trabajo de defensa y hacerles entender a todos los devotos, ¿no? Que no, que debían aceptar a esos devotos aunque fueran occidentales, ¿no? Lo habían dejado todo, ¿no? Se habían hecho Vaisnavas y por lo tanto debían aceptar, ¿no? Está esa es loca, ¿no? Que dice Sat Karma ni Punovi Pro Mantra Tantra Visara Vaisnava Guruna Set Vaisnava Swapacho Guru. O sea, un brahmana que es experto en las 6 actividades de los brahmanas, o sea, estudia las escrituras, enseñarlas, hacer todo tipo de rituales, ¿no? Dar caridad, aceptar caridad, etcétera. Pero si esa persona no es un Vaisnava, no se le debe aceptar como un guru, un maestro espiritual. Pero esa persona que habiendo nacido en una familia de melechas o de come perros, de lo más caído que hay, si esa persona es un Vaisnava, se le puede aceptar espiritual, se le debe aceptar como maestro espiritual. Independientemente de la familia que venga solo, o sea, que la persona debe ser un Vaisnava. Pero claro, pues un Vaisnava significa Vaisnava, significa tampoco, o sea, o sea, no es cosa pequeña, ¿no? O sea, un Vaisnava, una persona se va haciendo Vaisnava a través de los años, ¿no? O sea, en realidad Vaisnava significa aquella persona que pertenece a Vishnu, aquella persona que se comporta como Vishnu. Entonces, por ejemplo, Haridas Thakur nació en una familia de musulmanes y Advaita Acharya le daba más importancia que todos los brahmanas, porque pues, el Vaisnava puro. Eh, entonces, bueno, pues todos esos devotos, ¿no? Pues obviamente, o sea, han aceptado el camino del Vaishnavismo, eso está muy bien. O sea, esa forma de Vaishnava puro está en, digamos, una forma de semilla, ¿no? O sea, esos devotos con el tiempo, si siguen bien su sadhana, pues se convierten en Vaishnavas. Entonces deberían ser aceptados y deberían ser cuidados, ¿no? Entonces, ya al final, o sea, Gurudev tuvo que hacer un trabajo bien de defensa para poner bien las cosas claras, ¿no? Con todo, claro. También Prabhupada tuvo que hacer concesiones porque, claro, muchos de todos estos devotos occidentales no podían seguir las reglas austeras del Gaudiya Math, muchas de las austeridades que se hacían no podían hacerlas, ¿no? Entonces, ahí hubo que hacer un trabajo de reconciliación muy grande, ¿no? Total, que los años pasaron, ¿no? Y ya al final de la vida de Swami Maharaj, ¿no? Ya después de haber establecido el Krishna Balaram de Vrindavan, ya prácticamente en sus últimos días,
Swami Maharaj manda llamar a Gurudev. Gurudev entonces estaba en el Parigram de Kartik, estaba dando una clase, deja la clase y va a ver a Swami Maharaj. Entonces allí Swami Maharaj, en medio de todos, le pide que por favor se haga cargo de sus discípulos. O sea, sus discípulos son todos muy jóvenes, no tienen ningún entrenamiento, hay que enseñarles, hay que cuidarles, así que por favor eh, que se, que se que los proteja, que los cuiden. Entonces, o sea, para asegurarse, o sea, además le cogió las manos a Gurudev y le hizo prometer a Gurudev que sí, que iba a hacer ese seva de cuidar a sus discípulos. Pero ya después se le acerca al oído, ¿no? Y Swami Maharaj le dice, mientras yo estuve en América, yo coleccioné a muchos monos en mis redes. Y todos estos monos son especialistas en pelearse entre ellos, no hacen otra cosa más que pelearse. Son expertos en eso, ¿no? Son muy jóvenes, ¿no? Y hay que enseñarles. Así que, por favor, cuida de ellos. Y es mi plegaria a ti, ¿no? Que por favor cuides de mis discípulos, ¿no? Entonces, le hizo prometer a Gurudev que haría ese servicio, ¿no? Entonces, ya después. También Swami Maharaj le dijo a Gurudev que quería que él mismo le diera samadhi, o sea, le pusiera samadhi con sus propias manos. No quería tomar samadhi de nadie, solo de la Gurudev. Y entonces, pues así fue. Ya cuando Swami Maharaj dejó el cuerpo, Gurudev le puso en samadhi y bueno, organizó pues todos los festivales que hubieron, donaciones a todos los templos de Vrindavan, una celebración de Viraja Mahotsava en Mathura, ¿no? Con todos los Vaishnavas, etcétera, ¿no? Entonces la relación fue muy importante porque tuvo un impacto muy grande a nivel mundial. O sea, si no hubiera sido por ese trabajo en equipo de Swami Maharaj y Srila Gurudev, eh, pues las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Pero, o sea, sobre todo, ¿no? Las enseñanzas que Gurudev nos dejó, o sea, en esta clase lo que hemos visto ha sido la importancia que tiene tener lista en el maestro espiritual, la importancia de creer en las palabras del maestro espiritual. O sea, el deseo de servir a Krishna viene del satsanga, ¿no? Viene de seguir las instrucciones de Guru, de creer en las palabras. Puri Maharaj decía que el afecto a Guru va acorde a cómo uno sigue las instrucciones de Srila Gurudev. Gurudev decía que si no hay nista en Gurudev, si no hay nista en el Guru Parampara, uno no puede estar fijo en los principios del Siddhanta. O sea, uno no puede, no tiene la fuerza, la base para estar fijo en la sadhana. Y entonces, bueno, pues o sea, sobre todo otra de las cosas más importantes Gurudev siempre enfatizó que o sea, la meta final de Gauriya Vaishnava es hacerse un sirviente de Srimati Radharani bajo la guía de Rupa Goswami. O sea, Rupa Goswami es, digamos, la figura central en la que nosotros basamos los principios del Siddhanta y los principios de nuestra trayectoria. Por eso es tan importante estudiar los libros de Rupa Goswami, sobre todo al principio, Padesamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? O sea, esa literatura que muy claramente nos da los parámetros en los que nos tenemos que mover, ¿no? Y luego ya más adelante, ¿no? Lalit Madhav, Vidarbha Madhav, toda esta literatura llena de ras que nos hace entender muy de cerca cómo son esas relaciones entre Radha y Krishna y el budismo. Eh, y bueno, pues siempre dio mucho énfasis a Rupa Goswami. Entonces, bueno, o sea,
Guru decía, ¿no? O sea, es imposible, digamos, servir a Radha Krishna, ¿no? Sin estar bajo la guía de las gopis, ¿no? Entonces, solo ese bhakti, ¿no? Bajo la guía de Rupa Goswami, Raghunath Goswami es como, digamos, vamos en la dirección correcta, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, son los libros que debemos estudiar, ¿no? Raghunath Goswami, Rupa Goswami, sobre todo estos dos acharyas son a los que más debemos, digamos, dedicarle tiempo. Bueno, yo creo que me he pasado un montón con el tiempo hoy. No sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna eh, crítica? Haribol, dígame. Haribol, quería preguntar, ¿quién le hizo el Mm. samadhi a Srila Narayana Maharaj? El Samadhi de Gurudev lo hicieron, bueno, Parivrajak Maharaj hizo el último Arati y, o sea, bajaron al Samadhi, yo lo vi, o sea, bajaron al Samadhi Tirtha Maharaj y como, no me acuerdo exactamente quién, pero como dos o tres sannyasis más, ¿no? Bajaron, digamos, al cuadrado, a Gurudev le pusieron un asan de mármol, él estaba, o sea, llevaba una gamsa azul, me acuerdo, lo sentaron, pusieron una guirnalda, le hicieron el arati y ya después empezaron a cubrirlo con sal, ¿no? Cubrieron todo el cuerpo de sal y ya después la tierra. Pero sí, o sea, Tirtha Maharaj estaba allí, Madha Maharaj y sí, un par de sannyasis. Al final todo el mundo, ya al final, cuando ya estaba terminando, todo el mundo le puso un puñado de tierra y ya, sí fue. Ok, creo que me tengo que ir porque me están llamando ya. Así que, bueno, si todo va bien, la semana que viene continuamos y, y ya, seguimos las clases del ABC del Bhakti. O sea, a media semana les confirmo si será posible. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Vancha Kalpataruascha, Kripa Sindhu Racha, Patna, Pavanayo Vaishnaviyo, Jai Sri Ram. Jai Haribo, Nanda, Prabhu, Satyananda Prabhu, Haribol, Haribol. Haribol. Dan, qué bonito, muchas gracias.